Hola jóvenes, nos volvemos a encontrar esta vez para ver la semana 10 de este ciclo 2018-1 y continuar con lo que ya habíamos visto la última vez. Acuérdense que habíamos visto estado gaseoso, estado líquido y ahora nos toca terminar con estado sólido y además agregar sistemas dispersos y terminar con neutralización. Entonces, empecemos con la clase de hoy. Entonces, continuemos y veamos el estado sólido. Cuando hablemos de estado sólido hay que recordar que lo primero que dijimos en un estado sólido es que las fuerzas de atracción eran mucho mayores que las fuerzas de repulsión. En este caso vamos a hacer mención de que la fuerza de atracción implica tanto el enlace químico como las fuerzas intermoleculares. Entonces, cuando hablemos de sólidos, nosotros vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de un sólido cristalino. Definimos como sólido cristalino es una especie cuyo ordenamiento es de largo alcance. ¿Qué quiere decir? Que todas sus partículas que conforman el sólido están ordenadas de la misma forma durante un largo periodo de espacio. En esta consideración siempre se va a decir que todo sólido cristalino posee propiedades fijas y definidas. Dentro de esto podemos encontrar, por ejemplo, la sal, el azúcar, el cobre o el diamante. Dentro de toda esta clasificación, si nos damos cuenta, la sal implica NaCl. ¿Qué cosa es? Iónico. El azúcar C12H22 o 11 es molecular. El cobre, que es el Cu, vendría a ser metálico. Y en el caso del diamante es un caso especial. El diamante son solamente átomos de carbono y por tal razón este tiene un nombre específico, una red covalente. Entonces, vayamos a explicar cada uno de estos sólidos. Tenemos un sólido, vamos a poner un cristal iónico. Su mismo nombre lo dice, un cristal iónico habla de interacción electrostática. Podemos decir, no conduce corriente. Posee alto punto de fusión y ebullición solubles en agua. Podríamos decir, son duros y quebradizos. Veamos ejemplos. Tenemos el cloruro de sodio, tenemos el yoduro de potasio, tenemos el sulfato de cobre, etc. Tenemos un cristal molecular.
Aquí en el cristal molecular estamos hablando de un enlace covalente. Aquí tenemos como características que no conduce corriente. Son blandos. Bajos puntos de fusión y ebullición. La mayoría es soluble en solventes orgánicos. Tenemos un cristal metálico. Un cristal metálico unido por enlace metálico. Tenemos como propiedades de este cristal metálico, por ejemplo, tenemos que son altos puntos de fusión y ebullición, conducen corriente, poseen brillo metálico, y no son solubles en nada, ¿no? Solamente reaccionan con ácidos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una red covalente. En una red covalente nosotros vamos a observar algo importante, que son extremadamente duros. Sabemos de que el enlace covalente es un enlace muy débil, pero cuando hablamos de una red covalente se considera que toda la especie es un solo átomo. Por eso es que son extremadamente duros y sus puntos de fusión y ebullición también son muy altos. Por ejemplo, tenemos el diamante, el cuarzo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, tenemos los sólidos amorfos. En un sólido amorfo, su ordenamiento es de corto alcance. ¿Qué quiere decir? Que el ordenamiento de sus partículas va variando. Su mismo nombre nos dice, ¿no? No tiene una forma definida, sino que tiene una forma que va variando entre cada una de las capas que van formando el sólido. Y esto hace que sus propiedades sean variables. Ejemplo de esto tenemos el vidrio, tenemos el plástico, tenemos el caucho, el hule, etc. Es más, se podría decir que estos son considerados, por ejemplo, como mezclas, mientras que los sólidos cristalinos son sustancias compuestas, o vamos a decir sustancias puras. Con esto hemos terminado la parte de estados de agregación.
tenemos que entrar a sistemas dispersos. ¿Qué es un sistema disperso? Un sistema disperso es todo aquel sistema, es un sistema en el que una sustancia se encuentra diseminada en otra, de tal manera que todo sistema disperso está formado de dos partes: una fase dispersa y una fase dispersante. La fase dispersa también podríamos decir que es la fase discontinua y esta es la fase continua. Considerando algo importante, siempre la fase dispersa está en menor proporción que la fase dispersante. Según esta, yo puedo considerar que todo sistema disperso es una mezcla, que puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Pero cuando hablamos de sistemas dispersos, vamos a clasificarlo de dos maneras. Vamos a clasificarlo de tres formas, pero basados en un concepto. Clasificación. En base al tamaño de partícula de la fase dispersa. En base a ella, vamos a ver 1. Suspensión. Cuando nosotros hablamos de una suspensión, nosotros decimos la fase dispersa no es afín a la fase dispersante. Como por ejemplo, un jugo de frutas. Un jugo de frutas, ustedes ven que tiene agua, pero si lo dejamos ahí un momento, toda la fruta que se ha dispersado en el jugo se asienta en el fondo y arriba te queda solamente agua. A eso se basa una suspensión. Si tú quieres también darte cuenta de algo así, podrías decir, por ejemplo, los jarabes en suspensión. Esos jarabes que lo primero que te dicen es, agítese antes de usar. Es porque mucho del principio activo del jarabe se sienta y no te deja tomar ese principio, solamente te deja tomar agua o el líquido en el cual está disuelto. Tienes un jugo de frutas, un jarabe en suspensión. Y para que sea suspensión, como lo estamos clasificando en base al tamaño de partícula de la fase dispersa, el diámetro de la partícula tiene que ser mayor de 1 micrómetro. 2. Tenemos un coloide. En un coloide, la fase dispersa se divide en dos partes.
lo que se llama como liófilos y liófobos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en estas dos palabras, o estas, como diríamos, dos sufijos, filo o filio hace relación a afinidad, fobo, rechazo, ¿correcto? Entonces, son dos cosas que ya nos están diciendo algo. Cuando hablamos de liófilos, la fase dispersa es afín a la fase dispersante. Pero fobo, la fase dispersa, no es afín a la fase dispersante. Entonces, tienes una parte que se disuelve y otra que no. Entonces, a eso se le llama un coloide. Y siempre asociado al coloide hay dos cosas. Está el efecto Tyndall y el movimiento browniano. Para explicar estos dos conceptos existe algo muy simple y que creo que todo el mundo debe de haber visto en alguna ocasión. Pongamos en cuenta algo bien simple. ¿Alguna vez han tendido su cama en verano? Me imagino que sí. Cuando ustedes sacuden la sábana, hay una ventana que está haciendo que el sol entre hacia su cuarto. ¿Qué observan cuando hacen así? Todo el polvillo que se ha salido empieza como a brillar, ¿cierto? Eso es efecto Tyndall. El efecto Tyndall dice, si la luz solar pasa por una solución, como es el aire, entonces va a pasar sin ningún problema. Pero si cuando está pasando choca con una partícula, esta va a hacer que la luz se refleje. Por eso la idea de que algo está brillando cuando uno está tendiendo la cama. A eso hace referencia el efecto Tyndall. El movimiento browniano también es muy simple y en base a ese ejemplo podemos dar una idea. Cuando nosotros hacemos así la sábana, las partículas que están en movimiento caen directamente. No, no lo hace. Esas partículas empiezan a moverse despacito, despacito, no tienen una dirección ni tampoco una velocidad adecuada, solamente que se mueven así. Ese es el movimiento browniano. Las partículas dentro de un coloide se mueven de forma aleatoria, ¿cierto? Y para que sea un coloide, las partículas tienen que estar, o el diámetro de la partícula tiene que estar tiene que ser mayor que 1 nanómetro y menor que 1 micrómetro. También tenemos una solución. ¿Qué es una solución? Una solución es donde la fase dispersa es afín a la fase dispersante. Es decir, se disuelve uno en el otro. Pero cuando ya hablamos de una solución, las cosas cambian. Ya no se habla de una fase dispersa. Ahora se habla de un soluto. Y la fase dispersante cambia a ser el solvente. Y cumple la misma historia de menor y mayor proporción. ¿Solución? Ya.
Cuando hablamos de una solución, hablamos de que la fase dispersa ya es afín a la fase dispersante. Toda solución está formada igual, como un sistema disperso, por una fase dispersa y una fase dispersante. Solo que, por ejemplo, aquí ya cambian de nombre. La fase dispersa viene a ser el soluto y la fase dispersante viene a ser el solvente. Y el diámetro de partícula tiene que ser menor que 1 nanómetro. Ejemplos podríamos encontrar en un coloide, por ejemplo, la mayonesa, la pintura, el humo, ¿correcto? El smog. Mientras que en una solución podemos encontrar diferentes tipos de ejemplos. Encontramos, por ejemplo, una aleación, el agua potable o el mismo aire. Es decir, podemos decir varias cosas con respecto a estos sistemas dispersos. Por ejemplo, que un coloide y una suspensión son mezclas heterogéneas y una solución es una mezcla homogénea. Hablemos un poco más de las soluciones, porque de eso tenemos que hablar más. Cuando dijimos solución, dijimos fase dispersa era afín a la fase dispersante. Pero una solución siempre implica que yo voy a poder disolver muchas cosas o mucha cantidad en agua. Y es que, llegado el momento, se tiene que hablar de la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una temperatura dada. ¿Correcto? Ahora, siempre cuando hablamos de solubilidad, ya me están diciendo que la temperatura influye. Y esto es porque en sólidos, a mayor temperatura, la solubilidad también aumenta. En el caso de gases, siempre se considera que a mayor temperatura, la solubilidad disminuye. Claro que, como siempre, toda regla tiene sus excepciones. Así que esto es de forma general. Además, también hay que considerar que cuando nosotros hemos dicho que hay que hacer una solución, nosotros sabemos de que toda solución está formada por un soluto y un solvente. Por ejemplo, si yo tengo sal, ¿cuál sería mi solvente? Agua. Si yo tengo azúcar, ¿cuál sería mi solvente? Agua. Si yo tengo una vela, ¿cuál sería mi solvente? Obviamente, no puedo decir agua, ni agua caliente. Tengo que decir queroseno. ¿Por qué puedo solubilizar algunas cosas en agua y otras cosas en queroseno? Por una simple y llana razón, que ya lo hemos visto hace bastante tiempo. La sal es iónica y es soluble en agua. El azúcar es polar. El agua también es polar. La vela es apolar, por tanto el queroseno también es apolar. Si hacemos esto, sabemos que esto no es posible. Por eso se considera que lo semejante
disuelve lo semejante. Es decir, para disolver algo, tengo que encontrar una especie que tenga esa característica. Ahora, siempre asociado a la solubilidad está una palabra muy utilizada: la concentración. ¿Qué es la concentración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de concentración? A ver, ¿alguna vez se han preparado un buen caldo de gallina o tal vez un buen chilcano? Bueno, si nosotros quisiéramos preparar un buen caldo de gallina o un buen chilcano, ¿qué necesitaríamos? Obviamente necesitamos, si vamos a hacer un caldo de gallina, por ejemplo, un montón de gallina y bastante o poca agua. Creo que la respuesta es relativamente agua, pero ¿qué se hace? Se deja hervir y hervir y hervir, de tal manera que, ¿qué pasa con el agua? Disminuye. Y cuando se termina de hacer el buen caldo de gallina, ¿de qué otra forma se le llama? También se le llama como una sopa concentrada o un caldo concentrado. Entonces, siempre que nosotros hablemos de concentración, vamos a hablar de la relación. Cuando hablemos de concentración, vamos a hablar de la relación que hay entre el soluto y la solución. Ahora, cuando nosotros clasificamos una solución, lo vamos a hacer de diferente manera. Uno, por la naturaleza del soluto. Tenemos a solución electrolítica. Obviamente, para que sea una solución electrolítica, es decir, conduce corriente, estamos hablando de cualquier sólido iónico en agua. B, solución no electrolítica. Que implica sustancias moleculares. Caso del azúcar, por ejemplo. 2. Por su concentración. Y de acuerdo a su concentración, nosotros vamos a ver dos tipos de formas de verlo. Por ejemplo, tenemos la expresión cualitativa. La expresión cualitativa hace uso de la solubilidad. Por ejemplo, vamos a decir, la solubilidad del cloruro de sodio a 20 grados es 36 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de agua. Por tal razón,
Vamos a decir, tengo 4 vasos donde cada uno de ellos posee 100 mililitros de agua. Y aquí le voy a echar 1 gramo de sal. Acá 20 gramos de sal. Aquí 36 gramos de sal. Y aquí 38 gramos de sal. La pregunta es, ¿en el primer caso se disuelve? Sí. En el segundo, también. En el tercero, igual. Pero en el último caso, se disuelve 36 y me queda 2 gramos de sal. En base a esto, yo podría preguntar algo importante. Esta solución de acá, ¿qué me dice? Como he utilizado 36 gramos de sal en 100 mililitros de agua, esto me indica que es lo máximo que se puede disolver. Cuando tenemos una solución de esa característica, nosotros decimos que es una solución saturada. Todo lo que está por debajo de ella son soluciones insaturadas. Pero una cosa es hablar de una solución insaturada donde hay 1 gramo y otra donde hay 20. Entonces aquí podemos poner una solución diluida y aquí una solución concentrada. Y aquí, como sobró, se dice solución saturada con exceso. Quiero volverla a una solución sobresaturada, caliento, hago que se disuelvan los 2 gramos que están en exceso y después enfrío hasta llegar otra vez a la misma temperatura y por ende ya tengo una solución sobresaturada. Tenemos la expresión cuantitativa. Y llegamos a la parte que a ustedes les gusta, el cálculo. Y cuando hablamos de expresión cuantitativa, vamos a ver 2 tipos de unidades. Tenemos las unidades físicas por ejemplo, tenemos 1 porcentaje en peso. Tenemos peso de soluto entre peso de solución por 100. Siempre considerando que el peso de solución es igual al peso de soluto más el peso del solvente. 2 porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen es igual a volumen de soluto entre volumen de la solución por 100. En este caso vamos a decir que volumen de solución es igual a volumen de soluto más el volumen de solvente. Siempre vamos a considerar volúmenes aditivos. 3. Porcentaje peso volumen. Cuando hablamos de porcentaje peso-volumen, nosotros decimos peso de soluto entre volumen de la solución por 100.
considerando algo muy importante. Hay que considerar esto de acá. Peso de soluto entre volumen de la solución. ¿Podríamos decir que es densidad? Obviamente la respuesta es no. Porque la densidad de solución es igual a masa de solución entre volumen de solución. Si yo digo densidad de soluto, masa de soluto entre volumen de soluto. Pero ninguna de ellas está representado aquí. Así que a esto se le llama concentración. Y si la masa de soluto y el volumen de solución está expresado en miligramos por litro, entonces hablamos de ppm, ¿no? ppm implica parte por millón. Esta unidad se utiliza para unidades muy pequeñitas, principalmente es usada para lo que es química ambiental. Veamos unidades químicas. Tenemos 1, la molaridad. Cuando hablamos de molaridad, ya algo nos dice. Molaridad no es otra cosa que el número de moles de soluto entre el volumen de la solución en litros. Habría que recordar que cuando hablamos del número de moles de soluto, también podemos decir que es la masa entre la masa molar del soluto entre el volumen de la solución, pero expresado en litros. 2. La normalidad. La molaridad, algo me decía, ¿no? Número de moles. La normalidad no me dice nada o no me trae a la mente algo que yo recuerde. Sí, porque la normalidad es una forma distinta de unidades de concentración que siempre me dicen, ¿no? La normalidad no es otra cosa que el número de equivalentes gramos por volumen de la solución, pero en litros. Ustedes dirán, profe, ¿qué cosa es el número de equivalentes gramos? El número de equivalentes gramos es la masa molar entre el peso equivalente. Sigue la incógnita. ¿Qué cosa es el peso equivalente? Bueno, el peso equivalente no es otra cosa que la masa molar sobre teta. ¿Y qué cosa es teta? Bueno, teta no es otra cosa que un factor de reactividad. ¿Qué cosa es eso? Veamos. Su mismo nombre nos dice algo. Factor de reactividad es cómo reaccionan las sustancias. Es decir, dependiendo de la sustancia se asigna ese valor de teta. Veamos a qué me refiero. Tenemos sustancia, valor de teta. Si mi sustancia es un hidróxido, entonces el valor de teta es el número de OH. Si mi sustancia es un ácido, es el número de H más. Si es una sal, la carga de cationes tiene que ser igual a la carga de los aniones. Y si es un proceso redox, hablamos del número de electrones transferidos. Ahora, mucho cuidado aquí,
porque debemos aprender cómo es que se halla este valor de teta para poder reemplazarlo. Por ejemplo, si yo tengo el MgOH2, implica que el teta vale 2. Si yo tengo al OH3, teta vale 3. Si yo tengo el HCl, teta vale 1. Si tengo el H3PO4, teta vale 3. Y es que cuando hablamos de hidróxidos y ácidos, la toma de estas decisiones es bien simple. La cosa cambia cuando tenemos las sales. Y en las sales hay que considerar la disociación de estas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿cuánto será el valor de teta para esta especie? Aquí nosotros probamos la disociación. Na más, Cl menos. ¿Las cargas son iguales sin importar el signo? Sí. Ya, muy bien. Entonces teta vale 1. ¿Qué pasaría si tengo esto? Entonces acá tenemos Ca2 más, cloro menos. ¿Las cargas son iguales? No. Ya. Entonces aquí hay que multiplicar por 1 y aquí por 2. De tal manera que el valor de teta vale 2. Y si tengo esto, hay que recordar, se supone que esto es PbS. Pero que yo sepa, el valor de S, el único que tiene negativo es menos 2. Por tal razón, el valor de plomo también es más 2, por eso teta vale 2. Pero podríamos encontrarnos con esto. Esto vendría a ser CO2 más NO3 menos. Entonces, teta vale 2. Podríamos tener esto. Y aquí es muy importante recordar lo que les dije alguna vez. Siempre cuando tengan una sal, hagan esto. De tal manera en que me va a salir esto de acá. Entonces yo a este lo multiplico por 2, a este por 1 y teta vale 2. Podría ser que me encontrara con algo así. De tal manera en que voy a tener Pb2 más SO4 menos. Pero hay que considerar que el SO4 menos no existe, es el 2 menos. Entonces es como si hubiera simplificado. Una vez que ya tengo eso, por 1 y por 2, teta vale 4. Y podríamos decir, por ejemplo, este de aquí. Tenemos al 3 más, SO4, 2 menos. Aquí por 2, aquí por 3, teta vale 6. Y obviamente podríamos decir este proceso redox, teta vale 2. Ahora, ¿por qué tanta reticencia para que aprendamos cómo hallar estos valores? Muy simple, porque si a mí me dieran a escoger entre una y otra unidad química, ¿cuál de las dos preferiría calcular? Obviamente, la molaridad. Veamos cómo se relaciona la molaridad con la normalidad. Relación N y M. La normalidad, me acuerdo que era el número de equivalentes gramos entre volumen de solución en litros. Habíamos dicho que esto era la masa entre el peso equivalente entre volumen de la solución en litros. Masa entre masa molar
entre teta entre el volumen de la solución en litros. Se supone que producto de extremos, producto de medios, esto me sale m teta entre masa molar entre volumen de la solución en litros. ¿Alguien me podría ayudar y decirme qué cosa es esto? Esto no es otra cosa que m. Entonces, si yo quiero relacionar la normalidad con la molaridad, no necesito otra cosa más que el valor de teta. Entonces, si yo puedo calcular la molaridad, y multiplicarlo por el valor de teta, que ya sabemos cómo determinar, directamente puedo saber cuánto vale el valor de la normalidad. Algunas cosas más que debemos saber. Por ejemplo, debemos saber qué cosa es la dilución. Cuando hablamos de dilución, nosotros decimos que lo único que hay que hacer es a la solución agregarle más solvente. Pero si tú a una solución le agregas más solvente, eso implica que el número de moles de soluto permanece constante. Si el número de moles permanece constante, entonces yo puedo decir que la molaridad inicial por volumen inicial es igual a la molaridad final por volumen final, siempre considerando que el volumen final es igual al volumen inicial más el volumen de agua agregado. Dos cosas importantes a la hora de resolver problemas de dilución. Pero no es lo único que vamos a aprender, también tenemos mezcla de soluciones. Cuando hablamos de mezcla de soluciones, nosotros vamos a tener una solución 1 que va a encontrarse con una solución 2 y esto me va a generar una solución final. Eso quiere decir que este tiene un número de moles 1, este tiene un número de moles 2 y este tiene un número de moles final, lo cual se puede ver de esta manera. Por tal razón, yo puedo decir que la molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 es igual a la molaridad final por volumen final, siempre considerando que volumen 1 más volumen 2 es igual al volumen final. Pero siempre cuando nosotros hablamos de una solución, muchas veces queremos saber si esta solución tiene o no propiedades ácidas o básicas. Entonces, hay que saber a qué se hace referencia cuando se habla de una sustancia ácida o básica. Entonces, veamos a qué se refiere cuando hablamos de ácidos y bases. Existen diferentes tipos de definiciones con respecto a un ácido o a una base, pero una de las formas más simples de definir un ácido y una base es de acuerdo a la forma como se disocia. Por ejemplo, nosotros podemos decir ácido es aquella especie que libera H+ en solución
acuosa. Por ejemplo, podríamos decir que el HCl en solución acuosa hace esto. Entonces, por el hecho de liberar esto en una solución, ya es un ácido. Pero también tenemos una base. Y toda base es una especie que libera OH- en solución acuosa. Es decir, el NaOH en solución acuosa me genera Na más OH-. Y como decía, el hecho de que tengamos esto en solución ya me genera una base. Pero, ¿cómo saber si una sustancia es un ácido o una base? ¿Qué debemos considerar aquí? Bueno, cuando hablamos de ácidos y bases, una de las cosas imprescindibles para poder saber si es un ácido o una base es el pH. pH, también llamado potencial de hidrógeno. ¿Qué hace este potencial de hidrógeno? Mide el grado de acidez de una solución. El pH está dividido en tres partes. 0, 7, 14. Si está en 7 es neutro. Por encima de 7 es básico. Y mientras más se acerque a 14, más básico es. De 0 a 7 es ácido. Y mientras más se acerque a 0, más ácido se ve. Solo vamos a ver qué cosa es el pH, pero también debemos de saber la neutralización. Hablar de neutralización implica hablar de la relación que hay entre un ácido y una base. Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de la formación de sales isosales o de sales aloideas. Cuando un ácido reacciona con una base se genera una sal, es decir, desaparece el ácido y desaparece la base siempre y cuando estén en proporciones iguales. Entonces, cuando hablamos de una neutralización, hablamos de un ácido y una base, pero como acabamos de decir, tiene que estar equitativo. Y esa forma equitativa es decir que el número de equivalentes gramos del ácido sea igual al número de equivalentes gramos de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de una neutralización, nosotros podemos decir que la normalidad por el volumen del ácido debe ser igual a la normalidad por el volumen de la base. Podemos decir también que el peso entre el peso equivalente de uno de ellos es igual a la normalidad por el volumen del otro, ¿no? Entonces, con esto hemos llegado a la parte final de la parte teórica. Empecemos los ejercicios para reforzar esta clase. Veamos entonces qué nos dicen los ejercicios. 1. Los sólidos como el hielo, la sal común, el cuarzo, el diamante, el oro, la plata han despertado interés desde la antigüedad. No obstante,
solo en épocas relativamente recientes se han llegado a conocer los fundamentos del estado cristalino, estado sólido. La idea clave, apoyada ahora por experimentos, es que la regularidad que se observa en los cristales a nivel macroscópicos es debida a un patrón regular de la ordenación de los átomos, iones o moléculas. Respecto al estado sólido, marque verdadero y falso según corresponda. El hielo seco, el diamante y el azufre son sólidos covalentes. El hecho que estén formados por enlace covalente no implica que todos sean sólidos covalentes. Hay que considerar que estos son sólidos covalentes. Pero este es una red covalente. Entonces, esto es falso. ¿El vidrio y el plástico son ejemplos de sólidos amorfos? Sí, porque son mezclas. ¿El platino, el cobre y el oro son sólidos metálicos? Correcto. Entonces la respuesta es la C. ¿Qué nos dice el problema 2? Las partículas de arcilla finamente divididas se dispersan en el agua, en las que en algún momento se sedimentan debido a la gravedad. Las partículas dispersas de arcillas son más grandes que la mayoría de las moléculas. En contraste, las partículas dispersas de una solución son de tamaño molecular. Determine verdadero y falso respecto a los sistemas dispersos. Se clasifican en función al tamaño de la partícula de la fase dispersa. Eso es correcto. Ya hemos dicho, si el tamaño de partícula está entre ciertos niveles, tenemos una suspensión, un coloide o una solución. Siempre el mayor es la suspensión y el menor es la solución. El humo, la niebla, la mayonesa, la mantequilla, el latón y el bronce son coloides. A ver, el humo, la niebla, la mayonesa y la mantequilla sí, son coloides. El latón y el bronce son aleaciones. Y cuando hablamos de aleaciones, nosotros decimos que son soluciones. Falso. El tamaño de la fase dispersa de un coloide es mayor al de una suspensión. Hemos dicho que el de mayor tamaño es la suspensión, que es mayor que el coloide, mayor que la solución. Esto es en tamaño de partícula. Entonces, eso también es falso. Entonces, la respuesta es verdadero, falso, falso. ¿Qué nos dice el problema 3? En la vida cotidiana es frecuente describir una solución como diluida o concentrada, pero en el trabajo científico, por lo general, es necesario conocer la concentración exacta de una solución, es decir, hay que indicar con exactitud la cantidad de soluto disuelto en una solución. Determine verdadero y falso respecto a las soluciones. Dice, en 40 mililitros de vino al 10%, hay un mayor volumen de soluto que en 55 mililitros del mismo vino al 8%. Entonces, si yo digo 10% es igual al volumen de alcohol entre 40%, esto me sale volumen de alcohol o de soluto 4 mililitros. Mientras que en el de 8% yo digo esto es volumen de soluto entre 55%. Volumen de soluto o de alcohol viene a ser 4,4. Entonces eso es falso. ¿Qué me dice la 2? Los gramos de hidróxido de sodio que se requiere para preparar 4 litros de solución al 40% masa volumen es 80 gramos, perdón. Veamos, tengo
4% es igual a la masa de NaOH entre 4.000 mililitros por 100. Masa de NaOH sale 1, 2, 1, 2, 40 por 4, 160 gramos. Y eso es falso. En 45 mililitros de solución al 5% de bicarbonato de sodio hay 2,25 gramos de soluto. Entonces decimos porcentaje en masa es igual a 5 es igual a la masa de soluto entre 45 por 100. Masa de soluto es igual a 2,25 gramos. Esto es correcto. Entonces la respuesta es falso, falso, verdadero. La respuesta sería la D. Muy bien. Problema 4. ¿Qué me dice? El peso equivalente se relaciona con la masa molar, en donde teta, por ejemplo, es el número de iones hidrógeno para un ácido o el número de iones hidróxido para una base. Indique verdadero o falso según corresponda. Para los ácidos, sulfúrico H2SO4, teta vale 2. Para el ácido fosfórico H3PO4, teta vale 3. HCl, teta vale 1. ¿El valor de teta es 2? No. El peso equivalente del hidróxido de sodio, peso equivalente de NaOH, sería 40 entre 1, sería 40. Peso equivalente de CaOH2 viene a ser 78 entre 2, 39. A ver, vamos a hallar. Esto sería 40 más 16 más 1 por 2, 74. Entonces, esto sería 37. Por obvias razones, este es mayor y eso sería correcto. 3. Dice, el peso equivalente del sulfato de sodio es mayor que el peso equivalente del sulfuro de calcio. A ver, para el Na2SO4, ya hemos visto, esto es Na más SO4 2 menos, teta vale 2. Para el CaS, Ca más S menos, como es por 2, teta vale 2. Entonces, el peso equivalente del Na2SO4 viene a ser 142 sobre 2, esto me sale 71. Y el peso equivalente para el CaS vendría a ser, ¿dónde estás? CaS 72 entre 2, 31. Y eso sería correcto. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero y me da la A. La molaridad y la normalidad son los términos de concentración que se utilizan con más frecuencia en los análisis volumétricos. Si 0,8 gramos de hidróxido de sodio se coloca en una fiola de 250 mililitros, se enrasa con agua destilada, determine respectivamente la molaridad y normalidad de la solución preparada. Entonces, nosotros sabemos de que el NaOH, teta vale 1. Si teta vale 1, entonces yo puedo decir masa de soluto 0,8 gramos. Masa molar de soluto 40 gramos por mol. Volumen de solución en litros, tengo 250 mililitros por 1000 mililitros, 1 litro.
Esto me sale 0,25 litros. Entonces reemplazo. Molaridad es igual a 0,8 gramos entre 40 gramos por mol entre 0,25 litros. Esto me sale 0,08 moles por litro. Y como sé que teta vale 1, la normalidad es igual a teta por m, la normalidad es 0,08 equivalentes gramos por litro. Entonces la respuesta viene a ser la E. Correcto. Problema 6. Dice, la dilución es un proceso físico por el cual se agrega más solvente a una solución para disminuir la concentración inicial. En la dilución, los moles de soluto permanecen constantes. Determine la concentración molar de una solución si a 375 mililitros de ácido sulfúrico se le agrega 125 mililitros de agua destilada. Muy bien. En toda dilución me dice el número de moles de soluto permanece constante. Por tal razón yo puedo decir que molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad final por volumen final. Eso quiere decir que tenemos 5 moles por litro por 0,375 litros es igual a la molaridad final por 0,375 más 0,125 litros. Molaridad final me sale 3,75 molar. Esa sería la respuesta. Posiblemente has visto un químico rodeado de recipientes de vidrio que vierte una solución en otra formando burbujas. Aunque muchas reacciones en solución no son tan dramáticas, dicha imagen es verdadera en que la química de soluciones acuosas es una parte central de la actividad en el laboratorio. Determine la concentración normal cuando se mezclan 5 litros de hidróxido de potasio 0,4 normal con 10 litros del mismo álcali de concentración 0,8 normal. Muy bien. Como estoy mezclando dos soluciones, tengo KOH 0,4 normal, que viene a ser 0,4 molar, porque teta vale 1, y KOH 0,8 normal, que viene a ser 0,8 molar. Tenemos 5 litros y 10 litros. Entonces, fácilmente yo puedo decir molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 es igual a la molaridad final por volumen final. Tenemos 0,4 mol por litro por 5 litros más 0,8 mol por litro por 10 litros es igual a X por 15 litros. X viene a ser 0,667. ¿no? En todo caso, la respuesta es la C. Una reacción de neutralización se realiza entre un ácido y una base. Si se agregan 25 mililitros de una solución de HCl 0,4 normal a 40 mililitros de una solución de NaOH 0,2 normal, me dice, determine la secuencia de verdadero o falso. 1. Se tiene mayor número de equivalentes de ácido que de base. El número de equivalentes gramos de ácido viene a ser 0,4 equivalentes gramos por litro por 0,025 litros. Esto me sale 0,01 equivalentes gramos. Mientras que el número de equivalentes gramos de la base es igual a 0,2 equivalentes gramos por litro por 0,040 litros. Esto me sale 0,008 equivalentes gramos
de base. Entonces, se tiene mayor número de equivalentes de ácido que de base, eso es correcto. 2, ¿qué cosa me dice la 2? La solución resultante es ácida con un pH menor a 7. Si el número de equivalentes gramos del ácido es mayor, cuando se neutralicen me va a sobrar 0,002 equivalentes gramos de ácido. Y esto hace que el pH sea ácido por debajo de 7. Eso es correcto. Y la 3, la solución resultante tiene una concentración de 0,0031 normal de HCl. Muy bien. Si yo tengo 0,002 equivalentes gramos de ácido, entonces yo sé que la normalidad es igual al número de equivalentes gramos entre volumen de la solución en litros. Sería 0,002 equivalentes gramos entre el volumen de la solución, que vendría a ser 65 mililitros, que en pocas palabras 0,065 litros. Esto me da 0,0308 equivalentes gramos por litro. Entonces, esto vendría a ser aproximadamente, y eso es correcto. Entonces, todos son verdaderos y esa sería la respuesta. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta semana 10. Espero les haya servido. Nos estamos encontrando en una próxima ocasión.